buenas para todos los hermanos santos de los últimos días. También para los investigadores que me están viendo por medio de este video. Mi nombre es Bartolo Guasamucare. Esta clase que voy a dar es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La clase que tengo para hoy dice: ¿qué significa el unigénito en lo espiritual y en lo terrenal? Hermano, el unigénito, ¿verdad?, es el único espíritu, ¿verdad?, que viene de los genes espirituales de Dios, o sea, de la misma sustancia de Dios. Cuando estamos con nuestro Padre Celestial allá en el cielo, nosotros éramos como la arena del mar, muchos espíritus que Dios había hecho con el poder de su unigénito. El unigénito estaba en el centro de todos esos espíritus. Ahí estamos todos nosotros también. El unigénito estaba en el centro. Él no se llamaba Jesús, Cristo, ni Jesús, porque el nombre Jesús fue el nombre que se le dio a la carne aquí en la tierra. Por lo tanto, él se llama el unigénito. Y Juan aquí en la tierra lo llamó el Verbo. Les voy a explicar algo muy sencillo, hermano. Antes de comenzar a dar bien la clase, ¿verdad? Acuérdense que une, separa estas dos palabras. Une significa único de Dios. Y génito son los genes espirituales de Dios. Y eso lo vamos a leer ahorita en Hebreos 1:3. ¿Ok? Y les voy a explicar algo, hermano, para que ustedes entiendan. Solamente había una carne celestial y tenía un espíritu. ¿Ok? Vamos a poner esto aquí. Y les voy a leer, ¿verdad?, antes de empezar, Hebreos 1:3. Fíjense lo que dice Hebreos 1:3. Dice: quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Voy a leerlo ahí. Imagen, aprendimos en la otra clase que imagen es espíritu. Voy a volver a leer, pero ahora lo voy a llevar a lo espiritual. Quien siendo el resplandor de su gloria y el espíritu mismo de su sustancia. ¿Ok? Ahora les voy a explicar algo muy bonito. Como le dije, hermano, solamente existía una carne celestial y tenía un espíritu. Y ese espíritu se movía, ¿verdad? Salía su espíritu, parte de su espíritu, y salía, y iba, y se paseaba por la superficie de la tierra. Con este poder, Dios creó los cielos. Si ustedes cuando lean Juan 14:10, dice nuestro Señor Jesucristo que Él no hablaba por sí solo, ni cuando estaba en la tierra Él hablaba por sí solo, sino cuando Jesucristo dice: yo soy el Hijo de Dios, es porque decía: yo soy el Hijo de Dios. Cuando el unigénito estaba con nosotros allá en el Espíritu, este Espíritu era el que estaba con nosotros. Él estaba en medio y nosotros estábamos alrededor de este Espíritu. Cuando este Espíritu, hermano, escuchen bien, cuando este Espíritu que poseía carne decía: yo soy Jehová, este Espíritu decía: yo soy Jehová. ¿Ok? Cuando este Espíritu le decía a Abraham, o le decía a Moisés: Moisés, heme aquí, yo soy Jehová. Este decía: Moisés, heme aquí, yo soy Jehová. Porque era el mismo Espíritu de Dios. ¿Ok? Era el mismo Espíritu de Dios. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo en la tierra decía: yo y mi Padre somos los mismos. El que ha visto a mi Padre me ha visto a mí. Porque su Espíritu es el mismo Espíritu de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo, rapidito aquí le voy a explicar esto, cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando nuestro Señor Jesucristo Él va al cielo y recibe la plenitud de su Padre,
posee una carne también celestial, igual a la de su Padre. ¿Ok? Ahora, como ustedes pueden fijarse aquí, ¿verdad? Hay el Jehová es el Padre y Jehová es el Hijo, porque tiene la misma carne celestial. ¿Ok? Acuérdense que la carne de nuestro Señor Jesucristo fue vivificada. Es una carne que cuando Él lo iban a tocar y no había ascendido al cielo, Él dijo, no me toquéis, porque aún no he ascendido al cielo. Porque carne y sangre no heredan el reino de Dios. Hay dos Jehová. Jehová es el Padre y Jehová Junior, que es el Hijo. ¿Ok? La carne se llama Jehová, pero el espíritu que está dentro se llama el Espíritu. Es el nombre que nosotros vamos a conocer cuando estemos allá en el cielo, que Él dice, conocerán mi nombre, y mi nombre lo conocerán, grandes y chicos. ¿Y cuál es su nombre? En el mismo Apocalipsis dice que su nombre es Santo, 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 o sea, su espíritu. Su nombre es Santo, 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 Santo. Ese es el nombre del Dios Todopoderoso, que vamos a conocer cuando estemos allá en el cielo. No vamos a decir Jesucristo, Jehová, sino Santo, 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 Santo. Día y noche vamos a estar alabando al Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, hoy voy a explicar muy claramente, les voy a leer en lo espiritual, el unigénito. El único espíritu, ¿verdad? El único espíritu que salió de los genes del Padre. En lo espiritual. Nosotros no, nosotros éramos creación. Y como éramos creación, hermanos, no éramos hijos de Dios. Por lo tanto, tenemos que decir, tal como está escrito en las Escrituras, que nosotros éramos creación, para no contritar el Espíritu Santo. Por eso que en Doctrinas y Convenios 68.4 nos da un mandamiento del Señor que nosotros tenemos que hablar por la inspiración del Espíritu Santo. Y ahí dice que hablar por la inspiración del Espíritu Santo es Escritura. Y uno se pregunta, ¿y por qué? Ahí mismo dice, porque es mi voluntad, dice el Señor. Porque es mi intención, es mi voz, es mi palabra. Y debemos ser obedientes a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el unigénito, ¿verdad? En lo espiritual, porque es el mismo Espíritu de Dios. El único Espíritu, ¿verdad? Que era la palabra de Dios. Como le expliqué, cuando Dios decía A, Él decía A. En cambio nosotros estamos ahí, pero no decíamos la misma palabra. El único que decía la misma palabra de Dios era el unigénito. ¿Por el único espíritu que era el poder de Dios. El único espíritu que era el poder de Dios, con que hizo los cielos, la tierra y todos los seres humanos. El único espíritu, ¿verdad?, que con su poder creó los cielos, la tierra, los animales y a los hombres, en lo espiritual como también en la carne. ¿Ok? Por eso que cuando los hermanos desde Adán hasta Abraham, por ahí hacia cuando llega Jesucristo, las oraciones no se cerraban en el nombre de Jesucristo. Las oraciones se cerraban en el nombre del unigénito. El unigénito, porque el Señor lo llamó el unigénito, porque era el único espíritu que iba a poseer carne aquí en la tierra, que era su espíritu. Vuelvo aquí. El unigénito en el espíritu, ¿verdad?, que sopló el aliento de vida al primero. El unigénito en el espíritu, ¿verdad?, porque era el único que podía abrir el libro y los 7 sellos. El unigénito en el espíritu, que tomaría carne para poder efectuar la expiación, para la salvación del iniquo, para que ellos pudiesen lavar sus pecados y poder regresar a la presencia de su Padre. El único espíritu, ¿verdad?, que sería engendrado por una mujer en la carne, ¿ok? Por medio que sería engendrado en el vientre de una mujer por medio del Santo Espíritu.
Y eso se encuentra en Alma 7:10 también. Y también se acuerda cuando el ángel le llegó a María, que está escrito en la escritura de la Biblia, y le dijo que María vas a dar luz y va a ser concebida por el Espíritu Santo. ¿Ok? Fue el único espíritu que fue engendrado por el Espíritu Santo. Bueno, hermano, ahora vamos a pasar en la carne, el unigénito, en la carne, porque era el único, hermano, era el único, ¿verdad? En la carne, que era llamado Hijo de Dios. Nosotros, en la carne, no somos hijos del Padre de Jesucristo. No somos hijos del Padre de Jesucristo. Nosotros somos, nuestro Padre Celestial es Jesucristo. Jesucristo tiene su Padre. Y nosotros también tenemos, los santos tienen su Padre, que es Jesucristo. ¿Ok? El único espíritu que en la carne es el Salvador, el abogado y el santo, que es el dador de la vida eterna. El único. El único espíritu que en la carne que recibe el Espíritu Santo de Dios. Es el único que recibe, cuando es bautizado, el Espíritu Santo de su Padre, de Dios. Nosotros no recibimos el Espíritu Santo de Dios. Acuérdense que el Espíritu Santo nosotros lo recibimos por medio de un sacerdote que viene de Jesucristo, que es el Espíritu de Jesucristo. En cambio, nuestro Señor Jesucristo recibió el Espíritu Santo por su Padre. ¿Ok? El único espíritu que en la carne recibió, por eso es que se le dice el unigénito en la carne, el único espíritu en la carne que recibió el sacerdocio menor, el único que recibió el sacerdocio de Dios. Eso, hermanos, se consigue en Hebreos 5:4, el capítulo 5, los versículos 4 y 5. Ahí dice claramente que nuestro Señor Jesucristo recibió el Espíritu Santo. Descendió una paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma, y dijo: este es mi Hijo amado, hoy te he engendrado. En ese momento dice en la Escritura que recibió el sacerdocio arónico, el primer sacerdocio menor. El unigénito en la carne, que es el único que recibió el sacerdocio mayor de Dios. El único que recibió el sacerdocio mayor. El único. Nosotros no recibimos el sacerdocio mayor del Padre Jesucristo. No. Jesucristo es el único que recibió el sacerdocio mayor de Dios, ¿verdad? El único hombre en la carne. ¿Ok? Y eso lo consiguen, hermano, en Hebreos 5, capítulo 5, el versículo 16. Ahí dice, como en otro sitio, ¿verdad? Que dice que recibió ahí el sacerdocio de Melquisedec. Por eso, hermano, sigo explicándole aquí en la carne. El único espíritu en la carne que es el Padre de todos los santos. ¿Ok? ¿Y por qué es el Padre de todos los santos? Porque por medio de su bautismo, dice en el libro Mormón, que todos los que han leído el libro Mormón y la Biblia, dice que nosotros llegamos a ser sus hijos y sus hijas, somos engendrados por medio del Espíritu Santo. Y es el único en la carne que por medio de él nosotros llegamos a ser engendrados, hijos y hijas para Jesucristo. ¿Ok? El único en el Espíritu, en la carne, que es el Rey y Señor de todos los santos. El único en el Espíritu. Hermano, les voy a explicar. Él es el unigénito. Ya sabemos que el unigénito es porque es el único espíritu, ¿verdad?, que viene de la sustancia de Dios. Y ya saben el porqué en lo espiritual y también en la carne, en lo terrenal. Porque es el único espíritu que fue engendrado por el Espíritu Santo. Y es el único espíritu en la carne que recibió la plenitud de Dios. El único. Y el poder para
la resurrección de los muertos. Es el único que podía llevar, ser el único sumo sacerdote en la carne que salió de aquí para ser un sumo sacerdote allá en el cielo, para todos sus santos. ¿Ok? Hermano, rapidito voy a explicarle aquí una clase. Este es el Padre de Jesucristo, no el Padre de nosotros. El Padre de nosotros es Jesucristo, tiene su Padre. Voy a explicar. Por ejemplo, disculpe, este es el Padre de Jesucristo, ¿verdad? Y este es Jesucristo. Entre Jesucristo y su Padre existe solamente Padre. Y entre Jesucristo, ¿verdad? Y entre Jesucristo y su Padre existe Padre. Pero entre el Padre de Jesucristo y Jesucristo existe un solo Hijo, que es Jesucristo, más nadie, el unigénito. Ahora vamos con Jesucristo. Entre Jesucristo, ¿verdad? Yo voy a poner esta regla aquí. Estos son los santos. Entre Jesucristo y los santos existen solamente hijas y hijos. Entre Jesucristo y los santos solamente existen hijas y hijos. Ahora vamos, entre los santos y Jesucristo existe Padre. ¿Por qué? Porque su Padre en el cielo le dio la plenitud para que todos llegáramos a ser hijos y hijas por medio de Jesucristo. Él es el Padre de todos los santos. Y el Hijo, para nosotros, Él es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo, ¿por qué es el Hijo? Porque estuvo en la carne, aquí en la tierra. Él es Padre y Hijo porque estuvo aquí en la tierra. Y el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es por medio de Él que somos engendrados. Entonces, cuando dicen en las Escrituras, Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo, uno solo. Eso es entre los santos y Jesucristo. Porque entre Jesucristo y los santos solamente existe hija y hijo. Pero entre los santos y Jesucristo existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso se consigue también en el libro del Mormón y en la Santa Escritura de la Biblia. Cuando dice Padre, Hijo y Espíritu Santo es una misma persona. Y ahí donde están confundidos muchas personas, donde hacen ver a los demás que existe la Trinidad. Y la Trinidad no existe. Hermano, esto es una clase que la doy para la gloria de nuestro Padre Celestial. Yo le doy gracias al Padre de nuestro Señor Jesucristo y también le doy las gracias, hermano, a su Hijo Jesucristo y a su Santo Espíritu, que por medio de su Santo Espíritu, Él me enseña estas cosas, porque Él me hace entender, ¿verdad, hermano? Que si yo acepto lo que está en las Escrituras del libro de Mormón, Él me abre más el conocimiento. Pero si yo retengo el conocimiento, Él me cierra el conocimiento. Por eso es que yo he aceptado en el libro de Mormón, que es otro testamento de Jesucristo. Y he aceptado en el libro de Mormón que Jesucristo murió a la edad de 34 años. Y de hecho me enseñó que yo he aceptado que Él resucitó como está en el libro de Mormón. Dice que Él resucitó el día sábado para Jerusalén. Y para aquí en las Américas, que hablaban los nefitas, era día viernes. Por eso el Señor me da más conocimiento. Y quiere que los hermanos santos de los últimos días, los investigadores, vayan aprendiendo más de las Santas Escrituras. Por medio, cuando un varón de Dios habla por la inspiración del Espíritu Santo. Acuérdense que hablar por la inspiración del Espíritu Santo son escrituras. Por eso es que Él dice, tenemos que hablar tal como está escrito. En el 50 dice, 18, dice, ni más, porque si es de más, no procede de Él. Y dice que si es de menos, no procede de Él. Tenemos que hablar tal como está escrito. Le doy las gracias al Padre nuestro Señor Jesucristo, a Jesucristo y a su Santo Espíritu. Y cierro esta clase en el nombre de Jesucristo. Amén.